a la diputada Macy Bolaño Wey, ministra de Finanzas y Precios, para que nos presente el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2020. Buenos días. Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Diputadas, diputados e invitados. Me permito iniciar esta intervención con la lectura de algunos fragmentos del discurso pronunciado por el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, en el acto de solidaridad con Cuba efectuado recientemente en Argentina, que resumen la situación que hoy enfrenta el país y el espíritu de resistencia y victoria del pueblo cubano con la guía y conducción de nuestro invencible Partido Comunista de Cuba y la sabia dirección del Estado y el Gobierno, y cito: podríamos marchar más deprisa y con mejores resultados si el imperio nos librara del cerco, pero no vamos a renunciar a nuestros proyectos de justicia social por su criminal bloqueo y la aberrante persecución financiera que prácticamente no deja llegar un barril de petróleo a Cuba sin el castigo para quienes se atreven a transportarlo. Fin de la cita, y más adelante expresa: con Fidel aprendimos también a convertir los reveses en victoria y los obstáculos en desafíos. Si el imperio pretende denigrar al socialismo, ahogando cualquier esfuerzo de desarrollo de Cuba, nuestra nación está demostrando justamente lo contrario. Gracias al socialismo, a la planificación socialista, al ideal socialista, hemos levantado un país donde por la suerte de todos importa a todos. Fin de la cita. Antes de explicar los principales aspectos y cifras que caracterizan el proyecto de presupuesto del Estado que presentamos a su consideración, les exponemos una síntesis del estimado de la ejecución del presupuesto en el presente año, aprobado en la Ley 126 del presupuesto del Estado para el año 2019, en el 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 8ª legislatura. La ejecución del presente año asumió importantes retos, entre los que se encuentran el respaldo, aún con las limitaciones a las que nos hemos enfrentado, a la recuperación del tornado que afectó fuertemente 5 municipios de La Habana, la capital de todos los cubanos, en los 500 años de su fundación, lográndose la recuperación del 99,6% de las viviendas dañadas, así como de los centros sociales y económicos afectados, que hoy muestran mejores condiciones que antes, lo que ha demandado hasta la fecha recursos financieros no planificados en el orden de los 127 millones de pesos, pero su mayor aporte fue la unidad y solidaridad de los cubanos para lograr tan noble propósito. Un nuevo ejemplo, dentro de muchos, de que en la Cuba socialista nadie queda desamparado. Otro reto, como se ha explicado, fue la aplicación del justo y merecido incremento parcial de los salarios en el sector presupuestado y de las pensiones a partir del segundo semestre del año, medida que demandó gastos por 4.300 millones de pesos, sin afectar por esta causa el déficit fiscal planificado, por lo que fue necesario implementar medidas dirigidas
a potenciar la reserva de los ingresos y ajustarnos a otros gastos presupuestarios. Hoy se aprecian impactos positivos de esta medida al contribuir a la reincorporación de un poco más de 12.000 maestros y personal docente, la mejoría paulatina en el completamiento de las plantillas y la calidad del trabajo que desempeñan organismos, entidades e instituciones que integran la administración pública y, lo más importante, el mejoramiento en la capacidad económica de 1.400.000 trabajadores y la de su familia. Debido fundamentalmente a las afectaciones de la circulación mercantil minorista en el país y las utilidades empresariales, no se cumple el plan de ingresos de este año y se estiman recaudar ingresos brutos por 59.455 millones de pesos, un incumplimiento del 3%, por lo que ha sido necesario adoptar medidas para lograr una gestión racional de los recursos y, sobre todo, ganar conciencia y responsabilidad colectiva de ahorrar y ajustarnos en los gastos, pues como nos ha enseñado nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz, no podemos gastar más que lo que se ingresa. Se estima que los gastos totales se ejecuten en un poco más de 66.244 millones de pesos y tienen el efecto de las redistribuciones efectuadas y donde se pronostica un incumplimiento en los gastos de inversiones por las afectaciones en la economía ya explicadas. Como resultado de lo anterior, se prevé obtener un déficit en el 2019 de 7.029.200.000 pesos, que muestra un incremento de 842 millones de pesos, por lo que fue necesario solicitar autorización al Consejo de Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019, incremento que ha quedado aprobado a través del Decreto Ley número 1 del 1 de diciembre del año en curso. En el proceso de liquidación que se presente ante esta sesión plenaria, se les precisará con más detalle el análisis de las cifras finales con base al cierre contable de la ejecución presupuestaria. Diputadas y diputados, como parte del sistema de trabajo de nuestro Parlamento, ustedes han dispuesto de un material detallado sobre el proyecto de presupuesto del Estado para el año 2020 y el proyecto de ley que lo respalda. Y lo más importante es que fue analizado ampliamente en cada comisión. La elaboración del presupuesto del Estado en el presente año se caracterizó por un intenso intercambio con los órganos, organismos y organizaciones de dirección empresarial, teniendo en consideración las diferentes etapas y evaluaciones del plan de la economía. El presupuesto que se presenta enfatiza su histórico carácter social al garantizar el respaldo a la prestación de los servicios sociales básicos, así como la implementación de políticas sociales aprobadas, incluida la continuidad del incremento del salario en el sector presupuestado y las pensiones, medida que muestra la voluntad política del Estado cubano de resolver los problemas del pueblo y el cumplimiento del compromiso de retribuir a cientos de miles de cubanos por su aporte a la construcción de nuestra sociedad, representando esta medida para el año aproximadamente 8.600 millones de pesos. Todo lo anterior se traduce en que dentro de los gastos corrientes de la actividad presupuestada, que ascenderán a 46.328 millones de pesos, se respalde al sector de educación con 11.000 millones de pesos, que representará el 24% del total de estos gastos, garantizándose las matrículas en todos los niveles de enseñanza, incluyendo el nivel superior,
con una cobertura de 165.000 estudiantes. Para la salud pública y la asistencia social se destinan 12.740 millones de pesos, que representan el 28%, lo que permitirá la prestación de más de 201.400.000 consultas médicas, el respaldo a los servicios médicos que se presten en centros hospitalarios e institutos y la atención primaria de salud. Se brindará cobertura financiera a 1.402.000 ingresos hospitalarios, que incluye el consumo de los medicamentos que necesitan los pacientes. Estos datos reafirman que, a pesar del recrudecimiento del bloqueo y las medidas coercitivas que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y las limitaciones de los recursos a las que nos enfrentamos, no se cerrarán escuelas, ni círculos y universidades. No quedará sin atención las personas asistenciadas que necesitan de la ayuda del Estado, ni se dejará de prestar servicios en las instituciones de salud. Para la cultura y el deporte se prevén más de 2.131 millones de pesos, que garantizarán, dentro de los enmarcamientos aprobados, las ofertas artísticos culturales, las transmisiones radiales y televisivas, así como el funcionamiento de las instalaciones deportivas y aseguramientos a las competencias, aplicando el principio de racionalidad que permita al propio tiempo el disfrute de nuestro pueblo de estas actividades que contribuyen a su enriquecimiento cultural y sano esparcimiento. Se mantiene el otorgamiento de los subsidios para acciones constructivas en sus viviendas a personas naturales de bajos ingresos por un poco más de 1.120 millones de pesos. Política que se debe continuar perfeccionando en su ejecución para que las personas subsidiadas puedan contar con la solución a esta problemática en plazos razonables, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población cubana. Para la ciencia, la tecnología e innovación se proyectan 1.522 millones de pesos, que representará el 1,5% del Producto Interno Bruto a precios corrientes. En este financiamiento, el sector empresarial participa en un 50% y se prevén, por diferentes financiamientos presupuestarios, 599 millones de pesos, que incluyen los centros de investigación, el Fondo Nacional de Medio Ambiente y el Fondo de la Ciencia, con el objetivo de incentivar el uso de las reservas generadas por utilidades en las empresas con destino a la capacitación, la investigación, el desarrollo y la innovación. Se aprobó, como parte de las medidas para fortalecer la empresa estatal socialista, considerar estos conceptos como inversión, de manera que se invierta en generar desarrollo y potenciar las producciones con más ciencia, sin afectar los resultados de las empresas. Para respaldar los gastos de la seguridad social, se proyectan más de 7.500 millones de pesos, que benefician a 1.680.000 pensionados y, como se ha reiterado, es uno de los programas sociales que ratifica el sentido humanista de la revolución al retribuir el derecho al descanso y las prestaciones a la maternidad e invalidez para trabajar. Los aportes por la contribución a esta seguridad social sufragarán el 85% de estos gastos. Para la actividad empresarial y en función del desarrollo, se proyectan gastos por 21.000 millones de pesos dirigidos a respaldar fundamentalmente la producción de alimentos que sustituye importaciones y otros bienes y servicios que son rubros exportables, para lo que se destinan un poco más de 11.656 millones de pesos. Para las inversiones, en correspondencia
con los niveles de actividad del Plan de la Economía, se planifican 5.687 millones de pesos. A las inversiones materiales que requieren el respaldo presupuestario se les asignará el 64% de estos recursos con destino a los programas de desarrollo económicos y sociales estratégicos para el país, entre los que se encuentran el programa de construcción de vivienda, en el que transitaremos en el segundo año de la implementación de la nueva política sobre la vivienda, las obras de infraestructura que incluyen las fuentes renovables de energía, el sector turístico, la sostenibilidad del sistema hidráulico, los programas de enfrentamiento a la sequía, así como las inversiones en los sectores sociales de educación y salud. Compañeras y compañeros, los presupuestos locales tienen en el sistema presupuestario cubano un papel fundamental al concentrar el financiamiento de los gastos de las actividades sociales y programas de desarrollo integral y sostenible de los municipios, lo que se refuerza en la Constitución de la República. Estos presupuestos conciben financiamientos para programas integrales de desarrollo, entre los que se encuentran los destinados a los municipios de Moa, Mayarí y Antillas, así como del Plan Turquino, que comprende 54 municipios de 11 provincias del país, para continuar garantizando el desarrollo económico y social en zonas de montaña, otra conquista de la revolución. Los ingresos planificados por la contribución territorial para el desarrollo local, que favorecen los presupuestos municipales, se proyectan en 1.144 millones de pesos. Deberá potenciarse que el 50% que se gestiona y aplica para respaldar decisiones de este nivel de gobierno en función del desarrollo sostenible y en lo fundamental para inversiones que potencien las exportaciones, la sustitución efectiva de importaciones, generen nuevos empleos, nuevas ofertas a la población y contribuyan a incrementar los ingresos a sus presupuestos. Compañeras y compañeros, para financiar la mayor parte de estos gastos se planifican recaudar ingresos brutos por 66.291 millones de pesos, con un crecimiento del 11,5%, en el que incide el crecimiento sustancial de la circulación mercantil minorista y se sustenta, además, en movilizar las reservas de eficiencia en la economía, incrementar al máximo la disciplina en el pago de los impuestos por todos los contribuyentes sin subestimar ningún tributo y potenciar las acciones preventivas, educativas y de control fiscal por parte de la Oficina Nacional de Administración Tributaria y, sobre todo, generando y potenciando el compromiso de todos los actores económicos, desde las entidades de base, incluyendo los trabajadores de la forma de gestión no estatal, de cumplir en tiempo y forma los aportes al presupuesto del Estado. El sector estatal participará en el 85% del total de las recaudaciones, lo que valida la prevalencia de la propiedad estatal socialista sobre los medios fundamentales de producción y donde los aportes derivados de las utilidades empresariales participarán en un 19% de los ingresos totales. Se ratifica la solidez y capacidad recaudatoria del sistema tributario derivado de la aplicación de los impuestos, las tasas y las contribuciones al participar en un 74% del total de los ingresos y proyectar un crecimiento del 12%. Compañeros,
los ingresos asociados a la venta de bienes y servicios que ofertan fundamentalmente las empresas de comercio y gastronomía de subordinación local representarán el 37% del total de los ingresos y más del 60% de los recursos que nutren los presupuestos locales, por lo que se requiere de sus administraciones y colectivos laborales reforzar la gestión comercial y el control de los recursos materiales y financieros que permitan mejorar los servicios a la población, eliminar las causas y condiciones que propicien descontrol y agraven la situación económica financiera de estas empresas con impactos en cadenas de impagos y en la pérdida de recursos para los presupuestos municipales. Tema que fue analizado con profundidad por las comisiones de atención a los servicios y asunto económico de esta Asamblea en días pasados. Los aportes de la forma de gestión no estatales, complemento de la economía del país, crecen un 12%, determinado por el pago de los impuestos sobre las ventas y los servicios de los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarios. Ello debe venir acompañado de un sistemático control tributario por las autoridades locales que garantice el cumplimiento oportuno de los aportes y enfrentar por la ONAT las conductas evasoras por el ejercicio ilegal de actividades económicas de conjunto con las autoridades del territorio, así como la subdeclaración de ingresos. Para el próximo ejercicio fiscal, una de las principales medidas tributarias que se proponen implementar está dirigida a simplificar el proceso de liquidación y pago del impuesto sobre ingresos personales de nuestros productores agropecuarios individuales, dígase nuestros campesinos, con el objetivo de continuar estimulando el incremento en la producción de alimentos para la población y como resultado de escuchar los criterios del campesinado, quienes reafirmaron una vez más su compromiso con la revolución al alcanzar más de un 99% en la presentación de la declaración jurada para este impuesto en su primer año de implementación. Otras adecuaciones tributarias estarán relacionadas con la aplicación de los impuestos sobre ingresos personales a los atletas y personal que se contrata o enrola en compañías navieras en correspondencia con las políticas que al respecto se aprueben. La actualización de las actividades que aportan por el régimen simplificado a partir del comportamiento que vienen presentando, entre otras. En el libro que contiene la fundamentación del proyecto del presupuesto para el 2020 que se les ha puesto a su consideración, se relacionan con más detalle los ingresos que se planifican captar. Compañeras y compañeros, como resultado de los ingresos a recaudar y los gastos totales que se planifican, se obtiene un déficit fiscal de 7.095 millones de pesos, que representa el 6,8% con relación al Producto Interno Bruto proyectado a precios corrientes. La demanda financiera requerida para el año 2020 asciende a 11.395.600.000 pesos. La conforman el déficit fiscal antes enunciado y la amortización de la deuda con vencimiento en el 2020. Diputadas y diputados, a partir de lo expuesto, las limitaciones materiales y financieras a las que el país se enfrentará, es necesario que la ejecución del presupuesto se caracterice por maximizar la recaudación de los ingresos, indicador fundamental para mejorar el resultado presupuestario, que los administradores de los recursos y dinero del presupuesto se enmarquen en los gastos planificados, por lo que deben prevalecer los principios de prioridad en su uso y destino y el ahorro, que como se ha expresado, significa hacer lo mismo o más
con menos o igual financiamiento, sin malgastar ni incurrir en gastos superfluos, realizar análisis mensuales pormenorizados, partida a partida, con base en los estados financieros para la toma oportuna de decisiones y, muy importante, reforzar la disciplina informativa, contable y financiera de todos los actores económicos. Es fundamental en este empeño fomentar la participación popular para que los trabajadores, tanto del sector estatal como del no estatal, formen parte activa de estos procesos tan importantes para la nación, para lo cual se trabaja de conjunto con la Central de Trabajadores de Cuba. Defender y contribuir a una satisfactoria ejecución del presupuesto del Estado es pensar y actuar como país, es defender las conquistas logradas por el socialismo que construimos, es compartir a favor de los más de 11 millones de cubanos un presupuesto inclusivo que se desarrollará bajo las nuevas estructuras aprobadas por la Constitución de la República y hará posible la celebración con optimismo del 61 aniversario y muchos más de la revolución, alcanzando nuevos retos y victorias. Para concluir, deseo expresar algunos fragmentos del discurso pronunciado por el compañero general de Ejército y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la segunda sesión extraordinaria de la 9ª legislatura de esta Asamblea con motivo de la proclamación de la Constitución de la República el 10 de abril del 2019, porque hoy más que nunca tienen vigencia y nos fortalecen e inspiran. Expresó, y cito: frente al turbulento escenario que se ha conformado, hemos definido como prioridades insoslayables la preparación del país para la defensa y el desarrollo de la economía nacional, ambas direcciones con igual importancia. Fin de la cita. Más adelante expresó: es preciso redoblar los esfuerzos para incrementar las producciones nacionales, en particular los alimentos, revisar todos los gastos para suprimir los no imprescindibles, elevar la eficiencia en el uso de combustibles, lo que incluye acabar con el robo existente y asumir el ahorro como una firme línea de conducta de los dirigentes, desde la nación hasta la base y los compatriotas en general. En 60 años, frente a las agresiones y amenazas, los cubanos hemos demostrado la férrea voluntad para resistir y vencer las más difíciles circunstancias. A pesar de su inmenso poder, el imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad conquistada a fuerza de tantos sacrificios. Fin de la cita. Muchas gracias.